Estrés Express con Rosa Quintana. Hoy en Estrés Express, el programa en el que te damos las claves para prevenir el estrés o para manejarlo si es que ya lo padeces, respondemos a la pregunta de un espectador a quien vamos a etiquetar convenientemente. ¿Cómo afecta el estrés a quien tiene angustia o ansiedad? Responde la doctora Marta Campo, jefa del Servicio de Psicología del Hospital Sanitas La Zarzuela. Buenas tardes, doctora Campo, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿qué tal? Encantados de tenerla una semana más. Lo primero creo que debería ser establecer cuáles son las diferencias entre estrés, angustia y ansiedad. ¿Qué quiere decir cada concepto? Sí, porque a menudo se confunden estos términos y se utilizan indistintamente y en realidad no son lo mismo, ¿no? El estrés, hablamos de la semana pasada, tiene que ver con una activación física ante una amenaza, un peligro. Y la ansiedad es una reacción emocional que tiene varios componentes, tiene una parte cognitiva, que es la preocupación, otra emocional, que es el miedo, y otra conductual. Cuando estamos con ansiedad, nuestra forma de actuar cambia, porque, por ejemplo, solemos evitar situaciones en las que anticipamos que podemos sentirnos con ansiedad, con lo cual vamos reduciendo nuestro ámbito de actuación. Es decir, que también hay una parte conductual, tiene esas tres dimensiones. Y luego la angustia, bueno, algunos autores señalan que hay personas que piensan que es lo mismo, lo equiparan a ansiedad, pero hay otros autores que comentan que es una ansiedad pero con un aspecto somático, físico, ¿no? Hay gente que tiene ansiedad y no lo siente tanto en el cuerpo, y sin embargo la angustia parece que va más en esa línea, es una ansiedad con un malestar físico. Ujú. Entonces, ¿existen diferencias en los síntomas físicos de cada una de estas dolencias? En realidad no, es la misma activación del sistema nervioso simpático, es esa activación ante la percepción de un peligro. Entonces, el cuerpo se activa, nos ponemos en modo alerta y aparecen síntomas como pues, aumento de la presión sanguínea, hiperventilación, sensación de mareo, tensión muscular, dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales. Hay todo un cuadro que está relacionado de síntomas, que está relacionado con la activación del sistema nervioso simpático. Lo que pasa es que no a todo el mundo le afecta igual, cada uno tiene sus vulnerabilidades y tiene unos síntomas y no otros, ¿no? Entonces, cada cuadro de ansiedad es diferente al de otra persona. Ujú. Es cierto que recibimos bastantes comentarios que nos preguntan cosas acerca de la ansiedad. Parece que hoy en día es uno de los males del siglo XXI, ¿no? Tener ansiedad, o a lo mejor es un término que se utiliza, como usted decía, quizá pretendiendo utilizar otro o para evidenciar un malestar profundo. ¿Podríamos decir cuáles suelen ser las causas de la ansiedad? Sí, es verdad que es un mal que además nos toca a todos, ¿no? En mayor o menor medida, en algún momento casi todo el mundo ha sentido alguna vez algún síntoma de ansiedad. Entonces, ¿por qué se produce la ansiedad o cuáles son los factores de riesgo? Bueno, hay múltiples variables, hay un montón de factores que ya sabemos que nos predisponen a tener ansiedad. Por ejemplo, los rasgos de personalidad. Aquellas personas que son más autoexigentes o necesitan un mayor nivel de control y tienen baja tolerancia a la frustración son más tendentes a tener ansiedad. O las personas que tienen poco apoyo social, ¿no? Que no descargan y les cuesta compartir sus preocupaciones con otras personas. O el modo, tiene mucho que ver también con el modo en el que afrontamos los problemas. Sabemos que posponer un problema que está ahí genera ansiedad, ¿no? Entonces, hay un montón de variables que predisponen a tener ansiedad y luego se está investigando si también hay factores genéticos que parece que sí. Todavía no hay nada concluyente, pero también hay algunas investigaciones que van por ahí, ¿no? Ujú. ¿Y se puede tener ansiedad sin tener estrés? Bueno, si entendemos el estrés como una sobrecarga de trabajo ante la que sentimos que no podemos responder, si entendemos que el estrés es, pues tengo un montón de cosas pendientes y fechas, hay límite y siento que no voy a poder responder ante eso porque no tengo los recursos suficientes, entonces se puede tener efectivamente ansiedad sin estrés, porque la ansiedad aparece normalmente y la persona no sabe a qué atribuirlo, o sea, no hay siempre, de hecho, casi nunca hay un estímulo que desencadena la ansiedad. Hay gente que dice, mira, yo estoy en casa, estoy viendo la tele en el sofá tranquilamente y de repente me entra ansiedad. Entonces no entiende qué es lo que ha desencadenado, qué estímulo ha desencadenado esas reacciones, ¿no? Esa reacción emocional. Entonces sí, se puede tener ansiedad sin estar estresado, ¿no? Claro, y en ese caso, doctora, ¿qué respuesta podemos darnos a nosotros mismos cuando estamos tranquilamente o supuestamente de manera tranquila sentados en en el sofá de casa viendo una película y experimentamos ansiedad? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el detonante?
Claro, muchas veces no, simplemente es un pensamiento. El detonante a veces es el miedo a tener ansiedad. Es que se nos pase por la cabeza la idea de poder estar mal, eso activa el circuito de la ansiedad. A veces es una idea fugaz o una sensación, la sensación de cuando alguien se levanta bruscamente y puede tener una sensación desagradable. Si ya ha tenido ansiedad previamente, se puede asociar esa sensación a la ansiedad, porque con la ansiedad ocurren cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces la persona asocia sensaciones que aparecen en otros contextos y que son sanas a la ansiedad. Entonces, pero la causa original es otra cosa y eso hay que pararse a pensar, ¿no? O sea, lo que desencadena la ansiedad, bueno, pues puede ser un mero pensamiento, una sensación corporal o un montón de otros factores, pero la causa original de la ansiedad, bueno, a veces es que hay algo importante que no va bien en la vida, ¿no? A veces hay que hacer un análisis un poquito más, es algo más complejo, ¿no? Y hay que hacer un análisis más profundo. Imagino que en ese momento es donde ustedes entran en juego, ¿no? Acudir a un profesional de la psicología para encontrar esa causa y poder disolverla o gestionarla. Mm, Bueno, en realidad hay cosas que podemos hacer en primera persona para manejar esta ansiedad. Si quieres, te explico un poco. Sí, sí. Eh, pero sí hay herramientas que cada uno más o menos espontáneamente, intuitivamente ha ido desarrollando. Hay mucha gente que le funciona bien darse autoinstrucciones, ¿no? Hablar consigo mismo, venga, tranquilo, esto está bien, no es grave, es ansiedad, es solo ansiedad y esto hace que se calme, ¿no? O respirar. Hay muchas técnicas de relajación hoy en día que funcionan muy bien. Mindfulness. Entonces, si eso no funciona y entonces ya la persona se siente absolutamente desbordada y nota que el malestar es intenso, es muy intenso y no es capaz por sí misma de resolverlo, entonces lo que dicta el sentido común es que pida ayuda, ¿no? A un profesional sanitario. Ujú. Otra de las cuestiones que nos hacían llegar tenía que ver con dos términos que tampoco diferenciaban de manera clara, que es trastorno y crisis. ¿Podríamos definirlos? Sí, la crisis puede ser algo puntual. Una crisis de ansiedad puede aparecer puntualmente y nunca más. No suele ocurrir, pero puede pasar. Entonces, cuando hablamos de crisis, tiene esa connotación de ser algo puntual. Sin embargo, trastorno es una entidad más formal, ¿no? Para tener un trastorno de pánico, por ejemplo, pues hace falta cumplir una serie de criterios diagnósticos. No es suficiente con tener una crisis, ¿no? Y hace falta lo que decía antes, que el malestar sea intenso, que se prolongue durante una serie de meses, que interfiera significativamente en las actividades cotidianas de la persona. Entonces hay manuales que utilizamos los profesionales de la salud que nos indican cuáles son los criterios para poder diagnosticar. Entonces, para decir que alguien tiene un trastorno, pues tiene que cumplir X criterios, ¿no? Sin embargo, la crisis pues es algo más puntual y que puede que tenga menos importancia, ¿no? Ujú. Bueno, y la pregunta de nuestro espectador, ¿cómo afecta el estrés a quien tiene angustia o ansiedad? Bueno, es que la persona que tiene angustia o ansiedad, probablemente el espectador lo sabrá muy bien, se siente vulnerable, ¿no? Y se siente con poca capacidad para afrontar lo que vaya llegando. Si esa persona tiene que lidiar con una situación estresante, va a ser muy difícil para ella, ¿no? Porque se va a sentir a priori bastante incapaz de lidiar con ello. Aunque lo que vemos es que muchas veces, precisamente cuando alguien con ansiedad tiene que estar a la altura y rendir ante una situación complicada, ¿no? O demandante, ayuda, ¿no? Paradójicamente la persona se centra, cambia el foco de pensamiento, se centra en algo que tiene que resolver, que es importante, y pasa un tiempo sin ansiedad, ¿no? Entonces, el estrés, bueno, ¿no? El estrés entendido como hablábamos la semana pasada de que hay un estrés malo y uno bueno, pues si es un estrés bueno, puede que ayude porque a nivel cognitivo hace que la persona se distraiga y deje de estar tan centrado, por ejemplo, en buscar síntomas de ansiedad en el cuerpo o en pensar en la ansiedad para actuar y responder ante algo que es importante y eso puede ayudar. Ujú. Este espacio, eso es lo que pretende, ayudar a las personas, a quien padecen determinadas dolencias relacionadas con el estrés, a llevarlo mejor. Ya ha dado usted algunas pautas, como puede ser esas técnicas de respiración, de las que sí que me gustaría que hablásemos en algún otro espacio. Hemos hablado también de mindfulness, ya también me gustaría abundar en ese concepto en otros programas. ¿Existe algún otro, en este ya caso, tratamiento más formal para quien padece un trastorno de ansiedad?
Sí, afortunadamente tenemos muchos tratamientos que están probados y que funcionan, formales, como dices, hay tratamientos que sabemos que van muy bien y que disminuyen los síntomas de ansiedad. Normalmente se trabajan con psicólogos o psicoterapeutas o psiquiatras Ujú. y luego es muy importante a nivel de pensamientos que la persona haga ese ejercicio de desafiar esos pensamientos irracionales. Cuando estamos con ansiedad, el pensamiento se vuelve muy negativo, muy irracional. Ujú. No somos muy conscientes de ello, pero es así, se ve trastocado por ese estado de miedo, ¿no? Entonces, cuando la persona es capaz de desafiar esos pensamientos y colocar en su lugar otros más ajustados a la realidad, la ansiedad baja, ¿no? Es bueno pararse y tratar de identificar esos pensamientos que normalmente son generalizaciones o nunca voy a superar esto, me voy a morir, no voy a ser capaz, me voy a volver loco, no voy a ser capaz de lidiar con esto. Estos son pensamientos negativos y racionales. Si en un momento de mayor racionalidad la persona es capaz de identificarlos y desafiarlos y poner en su lugar otros más realistas, es el comienzo, es una forma de este círculo que se retroalimenta, ¿no? de la ansiedad, de cortarlo, ¿no? Porque entonces ya nos sentimos mucho mejor y podemos ser más racionales y empezar a buscar otro tipo de soluciones. Pues con esto nos quedamos, doctora Campo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, encantada, buena semana. Gracias. Buena semana también para usted. Buenas tardes. Ya lo sabes, si quieres manejar el estrés, si quieres prevenirlo, si quieres evitar situaciones incómodas, desagradables que te puedan llevar a unas situaciones más complejas, cada semana con la doctora Campo te damos las claves.